Hace unos años me quedé sola en casa. Todo era normal. Estaba durmiendo cuando oí que tocaban a la puerta fuertemente. Bajé corriendo y cuando abrí la puerta no había nadie. La reja de la casa estaba cerrada y esta hace mucho ruido cuando se mueve, lo cual me pareció extraño, pues yo no había escuchado nada. Al subir la escalera de regreso, escuché un fuerte ruido debajo y temí que alguien se hubiera metido a la casa, por lo que fui a encerrarme a mi cuarto y trabé la puerta lo más que pude. Los ruidos continuaban en la planta baja y yo no tenía un teléfono a la mano para poder llamar a alguien. Y así pasó como media hora, cuando entonces escuché que alguien subía las escaleras y luego una voz de mujer que dijo: "Ya llegué". Yo, aún asustada, creí que sería mi mamá, pero cuando abrí la puerta, de nuevo, no había nadie. Me encontraba sola en casa. En ese momento, extrañamente, los ruidos de abajo se detuvieron. Esto le ocurrió a Larisa Alvarado, una situación que muchas personas han vivido, y en este video te contaremos más de esas extrañas anécdotas. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 10 historias sobre estar solo en casa. Un día, cuando tenía 13 años, mientras estaba sola en casa, me acosté en mi cama para ver videos. En cierto punto, sin darme cuenta, me quedé dormida, o al menos eso creo, porque cuando desperté, me percaté de dos cosas. La primera es que ahora estaba en el cuarto de mis padres, y la segunda es que tenía amarrado al cuello un mecate, el cual me estaba ahogando. De hecho, eso fue lo que me despertó. Sentí un miedo horrible y solamente pude agradecerle a Dios porque reaccioné justo a tiempo. Nunca supe cómo fue que llegué ahí y por qué tenía esa cosa en mi cuello. Mi papá y yo vivíamos en una zona rural en la Sierra Norte de Puebla. Él solía estar trabajando a altas horas de la noche o llegaba hasta el día siguiente. Así que una noche, estando sola, como era costumbre mía, cerré bien las puertas y ventanas. Me aseguré de que todo estuviera en orden y me fui a dormir. Como a eso de las 3 de la mañana me levanté al baño. Al mirar hacia la ventana, que me quedaba justo de frente, vi una figura blanca muy grande. Pero no era una figura humana, más bien parecían un par de piernas moviéndose solas entre los árboles. Me llené de miedo, pero por alguna razón me quedé viéndola por largo tiempo. Después, esa cosa simplemente desapareció entre los árboles. Eso me hizo temblar de miedo y me volví a acostar. Me cubrí con las cobijas y me quedé ahí asustada, llorando hasta dormir. Tiempo después, en un video de YouTube, vi un documental sobre los Nightcrawlers, unas criaturas bastante curiosas y extrañas. Sentí un escalofrío terrible cuando vi que esas cosas eran exactamente iguales a lo que yo había visto cuando me quedé sola en casa. Estando solo en mi casa me han llegado a ocurrir varias cosas extrañas. Les voy a contar una de ellas. Ese día estaba solamente con un sobrino muy pequeño de 5 años, el cual estaba jugando mientras yo veía la televisión. Lo estaba vigilando para que no se fuera a otra zona de la casa, pero en una de esas lo perdí de vista. Desde la sala, sentado en la silla, miré hacia el fondo de la propiedad donde estaba mi patio y pude ver cómo su cara se asomó por la esquina de la pared en la puerta que daba al patio. Empecé a llamarlo diciéndole que no se fuera para allá y que se mantuviera cerca de mí. Momentos después salió justo detrás de mí y me dijo: "Estoy aquí, solo estaba jugando en el cuarto". Me quedé frío. Nunca supe qué fui lo que vi, que estaba allí en el patio, pero el simple hecho de recordar esto y ahora de relatarlo me causa escalofríos por todo el cuerpo. Cuando tenía 7 años, mi madre y mi hermana habían salido juntas a una reunión magisterial, ya que mi madre en aquel entonces laboraba como maestra. Mientras estaba solo en casa, me entretuve viendo televisión, pero en un momento me empezó a dar sed,
por lo que me levanté y fui al comedor para servirme un vaso con agua. Las cortinas estaban cerradas, aunque aún dejaban entrar un poco de luz. Al llegar al comedor, vi una sombra negra, alta y que tenía ojos rojos, los cuales brillaban intensamente. La expresión en su mirada era horrible, y esta misma estaba dirigida directamente hacia mí. Horrorizado salí corriendo, fui a mi cuarto y cerré la puerta con seguro, quedándome ahí por unas largas 4 horas, muerto de miedo y de sed, hasta que llegó mi madre. Debido al terror que sentía, yo no salí a abrirle, por lo que tuve que usar su llave para entrar. Molesta de que no le había abierto la puerta, me preguntó la razón, así que le conté todo. Ella no me dijo nada, pero al día siguiente llegó con agua bendita y comenzó a rociar la casa por todos lados, rezando y pidiendo con voz de mando que lo que sea que estuviera dentro de la casa se largara y nos dejara en paz. Esta fue la primera situación paranormal que viví, y aunque he tenido otras, esta es sin duda una que nunca voy a poder olvidar. Si te está gustando este video, no olvides dejar tu like, subimos 3 videos a la semana. Así que suscríbete y activa la campanita para ser un habitante más De este mundo creepy. Esto ocurrió hace 5 años. Ese día era domingo y yo me desperté como a las 7 de la mañana. Recuerdo que estaba adormilada y solo escuché a mi abuelo diciéndole a mi mamá que iba a salir a la ciudad, pues nosotros vivimos en un pueblo. Después escuché su auto alejándose. Me levanté y empecé a hacer mis cosas, y en la tarde mi mamá salió para tirar basura y yo me quedé haciendo la comida. De pronto, escuché que se abrió la reja de la entrada del jardín, así que me asomé por la ventana y pude ver a mi abuelo de espaldas pasando. Algo que se me hizo extraño, pues en ningún momento escuché el auto llegando. De igual forma me apuré para servir la comida y esperé, pero cuando pasaron los segundos, nadie entró por la puerta principal. Mi mamá llegó poco después y yo le pregunté si mi abuelo estaba haciendo algo en el jardín o si sabía por qué no estaba entrando a la casa, a lo que ella, con una cara de extrañeza, me dijo que afuera no había nadie. Salimos a buscarlo y yo describí cómo él iba vestido, lo que sorprendió a mi mamá, pues me confirmó que esa era la ropa que traía cuando salió. Sin embargo, no lo pudimos ver por ningún lado. 2 horas después, el auto aparcó afuera de la casa y mi abuelo entró. Le contamos lo que había pasado, pero él nos dijo que en ningún momento había regresado a la casa, que había estado todo el día en la ciudad. Hasta ahora yo no tengo ni idea de quién o qué era la persona que vi entrando por el jardín, y mucho menos entiendo por qué se veía exactamente igual a mi abuelito. Esto me sucedió hace 6 o 7 años. Mis padres suelen irse a trabajar a las 5 de la mañana. Un día que no tenía escuela desperté y comencé a oír ronquidos desde la habitación de mis padres. Por lógica pensé que mi padre no había ido a trabajar ese día, por lo que decidí no molestarlo y realizar mi clásica rutina: lavarme el rostro, desayunar y volver a mi habitación, mientras los ronquidos continuaban escuchándose. Mi madre me escribió por WhatsApp para pedirme que hiciera algunas cosas y aproveché para preguntarle por qué mi padre no había ido a trabajar ese día. Pero ella me dijo que él sí había ido a trabajar. Esto me hizo sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo. Le conté sobre los ronquidos y ella trató de buscar una respuesta lógica, pero no era sencillo. Temeroso me acerqué hasta la habitación de mis padres, abrí la puerta y en ese momento los ronquidos desaparecieron. En la habitación no había absolutamente nadie. Este suceso se replicó varios años después, de nuevo estando yo solo en casa. Esa vez fui corriendo directo a la habitación y pasó exactamente lo mismo. Al abrir la puerta, solo me encontré con un cuarto vacío y en total silencio. Sucedió cuando yo tenía 3 años y aunque yo no lo recuerdo, mi mamá sí, y me ha relatado esta anécdota varias veces. Ese día ella tuvo que salir a comprar algo a la tienda que estaba enfrente de nuestra casa, por lo que no se iba a demorar mucho en ir y venir. Además, notó que yo estaba tranquila y que mi hermana estaba durmiendo, así que decidió ir sola tan rápido como pudo. Pero cuando regresó, me encontró llorando y muy pálida. Y como yo ya podía hablar un poquito, me preguntó qué había pasado.
Mi mamá cuenta que entre llantos yo solamente dije payaso mientras señalaba la ventana. Mamá se asustó mucho, pues nosotros vivíamos en un segundo piso y la casa no tenía balcón o algo donde una persona se pudiera subir y asomarse por la ventana. Intentó consolarme y distraerme porque cuenta que de verdad yo estaba completamente aterrada. Al día siguiente tuvo que ir otra vez a la misma tienda, pero con el miedo de lo que pasó prefirió llevarnos con ella. Ahí se puso a platicar con la señora de la tienda y le contó lo que me había pasado. Entonces la señora, con una expresión muy seria, le contestó: yo no le había querido decir, pero antes de que se habitara el terreno donde usted vive, solamente había un árbol muy grande, del cual, lamentablemente, un muchacho se cortó para quitarse la vida. Mamá se asustó muchísimo y le contó a mi papá cuando él llegó de trabajar. Después de hablarlo por un tiempo, decidieron que lo mejor era que nos mudáramos de ahí, y así lo hicieron. Yo he tenido la duda de qué tenía que ver un payaso con ese joven, pero creo que mis papás nunca quisieron investigar más al respecto, así que es algo que yo jamás sabré. Una noche yo estaba patinando en la sala de mi casa, cuando escuché golpes en la ventana. Me asomé, pero no había nadie. Pensé que eran los niños de la casa de al lado, los típicos que golpean y se van corriendo. Como no había nadie, no le tomé importancia y seguí patinando. Pronto volví a escuchar esos mismos golpes en la ventana. Me asomé de nuevo, y de nuevo no vi nada. Apenas me di la vuelta, volví a escuchar los golpes, y ahí sí me asusté. Me alejé de la ventana, y en el patio, mis dos perros comenzaron a ladrar muy fuerte. Empecé a escuchar también un llanto, el llanto de una mujer, el cual incrementaba de volumen a cada momento. Me acerqué a la pared de la sala y me tapé los oídos, ya que el llanto era tan fuerte que sentí que me iban a estallar. De la nada, y así como todo había empezado, simplemente se detuvo. En esa casa antes vivía un tío mío, y un día escuché en una conversación de mi familia que un espíritu lo acosaba, y que por ese motivo él se había mudado. Yo vivía en esa casa solo por un tiempo. Por las noches me sentía observada y sufría mucho de parálisis del sueño. Actualmente estoy viviendo en otra casa y estoy mucho mejor, pues hasta ahora no he vuelto a vivir algo parecido. Hola, esto que voy a contar pasó hace 6 años mientras me encontraba de vacaciones de la universidad. Primero voy a dar un poco de contexto. Yo vivo en una zona rural con mi mamá y su esposo, quien me trata como a una hija más. En ese tiempo, el esposo de mi mamá acababa de comprar una vaquita, cuyo establo estaba ubicado a unos 10 metros de la puerta del patio trasero. Cada mañana mi mamá alimentaba a la vaquita con alfalfa achicalada, y para llegar al cuarto de semillas y herramientas, ella tenía que pasar frente a la ventana de la cocina, que da hacia el patio trasero. Esta ventana es grande y tiene vidrios translúcidos, con los que, si bien no se ve con mucha claridad, se pueden llegar a notar ciertos detalles de alguien cuando pasa. Un día, mientras estaba en la cocina, a punto de cocinar, vi pasar una figura con ropa roja y con un ayate lleno de alfalfa achicalada en la cabeza. Supe de inmediato que era mi mamá, pues ella tenía una blusa roja que utilizaba para atender a los animales de nuestra pequeña granja, además de que ella tenía la costumbre de cargar la alfalfa en la cabeza, pues esta no pesa cuando está seca. Otro detalle que noté es que se podía ver claramente su cabello rizado bajo el ayate. Ya que justo iba a pedirle ayuda con una receta que no recordaba muy bien, salí de inmediato para interceptarla antes de que llegara con la vaquita. Y cuando estaba a punto de salir por la puerta, escuché como la puerta del baño se abría, y entonces vi a mi mamá saliendo, con otra ropa diferente a la que había visto. Me quedé pasmada, algo que ella notó de inmediato y me preguntó qué había pasado. Yo le dije que acababa de ver a alguien pasar afuera, que era idéntica a ella, y mi mamá, un poco asustada, me respondió: «Pues me acabas de ver salir del baño. ¿Ves cómo aquí sí espantan?». Sinceramente yo no creo en esas cosas de fantasmas ni nada similar, pero me es muy difícil explicar qué fue lo que vi y qué fue lo que pasó ese día.
Por si se lo preguntan, estábamos solas y además es una propiedad privada, por lo que nadie entra sin que los perros empiecen a ladrar, así que yo dudo mucho que haya sido otra persona o quizás un intruso. Además, incluso de haberlo sido, no tiene ningún sentido que esta persona tenga las mismas características físicas que mi mamá. Tiempo después de esto, el esposo de mi mamá me contó que la casa que colinda con la que vivimos, que es donde él pasó su infancia y actualmente está en ruinas, fue un cuartel militar durante la Revolución Mexicana y la época cristera. De hecho, cuenta que hay una habitación repleta de armas, la cual está enterrada, pero que él jamás ha permitido que escarben. También se dice que su padre solía enterrar cubetas llenas de oro sólido ahí, ya que este señor era dueño de cerros completos y obviamente era muy adinerado. Lamentablemente, esto mismo fue lo que hizo que sus propios hermanos lo mandaran a matar y después se repartieran sus riquezas, dejando a la viuda con la casa en ruinas y unos cuantos terrenos para los hijos. Los vecinos también cuentan algunas historias sobre este lugar, aunque lo que les acabo de platicar es lo único extraño que a mí me ha tocado vivir. Saludos chicos, su programa es muy bueno. De pequeña llegué a vivir varios eventos paranormales estando sola en casa, pero entre los que más recuerdo fue cuando algo o alguien quería que saliera de mi cuarto. Esto ocurrió cuando recién había entrado a la secundaria. Mis papás estaban trabajando y mi hermana había salido con sus amigos, así que cerró la puerta principal y me recordó que no le abriera a nadie. Yo me quedé viendo la tele en mi cuarto. Al cabo de un rato empecé a escuchar que me llamaban desde la sala, lo cual era extraño, pues no había nadie más aparte de mí en la casa, y de haber llegado alguien, yo habría escuchado cuando abrieron el portón. La voz empezó a insistir en que fuera a la sala. Sentí miedo, pues no lograba reconocerla, y decidí encerrarme en mi cuarto, poniéndole el seguro a la puerta para luego esconderme debajo de mi cama, pensando que alguien se había metido a robar. Mi celular no tenía saldo para llamar a mis padres, así que empecé a rezar, pidiendo que alguien llegara a ayudarme, o que quien estuviera ahí afuera se largara. Pero solo oía cómo el llamado se intensificaba, junto con pasos en el corredor. Yo cerré muy fuerte mis ojos, rezando más y más, hasta que en algún momento me quedé dormida. El ruido del portón y la puerta principal de la casa me despertaron, y al oír la voz de mi hermana y de mi mamá, me tranquilicé. Salí de debajo de mi cama y quité el seguro de la puerta de mi cuarto, para ir a recibirlas y contarles lo sucedido, pero cuando revisamos la casa, no notamos nada fuera de lugar, ni que la puerta o las ventanas hubiesen sido forzadas. A la fecha sigo preguntándome ¿qué habrá sido todo aquello? ¿Y quién o qué era eso que me llamaba desde la sala?